Una vez de las elecciones del año 1931 acabadas, entrará a gobernar una coalición de izquierdas en la que dará comienzo la primera de las tres etapas que la República tuvo, la conocida con el nombre del Bienio Progresista, gobernada por la izquierda. Este gobierno va a estar presidido por Manuel Azaña, aquí lo tenéis, una imagen de él, y va a ser un gobierno despreciado por la derecha y se van a empezar a desarrollar conspiraciones e incidentes para confrontar a la sociedad. La derecha, cuando abandona el gobierno, se convierte en una oposición feroz que persigue las medidas del gobierno republicano de izquierdas, medidas que tenían intención de paliar la mala situación social. Estos proyectos fueron muy populares. Los proyectos que desarrolla la Segunda República durante el Bienio Progresista venían a beneficiar a la clase social, pero en su mayoría fueron muy poco pragmáticos. Y cuando me refiero a poco pragmáticos, lo que quiero decir es que no se llevaron a la práctica de forma correcta y además se hizo como muy enrevesado. De esto, el más importante de todo va a ser la Ley de Reforma Agraria, que va a estar institucionalizada con un instituto que se creó, que es el Instituto de Reforma Agraria, cuyas siglas os he puesto ahí, y el IRA, o el Instituto de Reforma Agraria, tenemos que tener en cuenta que lo que pretendía era expropiar los grandes latifundios para entregárselos a los jornaleros, es decir, ningún campesino sin tierra. Es un poquito la idea que se pretendía promulgar con esto. Entonces, claro, pues evidentemente los amos de la tierra se opusieron frontalmente a esto. En este sentido, el Instituto de Reforma Agraria, para solucionar eso, lo que intenta es crear como una especie de indemnización que tendrán que pagar a largo plazo las personas que reciban la tierra. Es decir, los jornaleros recibían la tierra y tenían que pagar por ella. Claro, esto desde el punto de vista de los amos de la tierra, digamos que los contentaba un poco, pero desde el punto de vista del jornalero, el jornalero decía que no, que la tierra era del que la trabajaba y que no tenía por qué pagar por ella. Entonces, claro, pues esto generó una discordia y una confrontación que le causó a la República no pocos quebraderos de cabeza. Luego después se va a llevar a cabo el desarrollo de la República Autonómica. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que se van a conceder estatutos de autonomía en los cuales los distintos territorios de España se van a poder constituir en comunidades autónomas. ¿Qué es esto que os pongo entre paréntesis de las comunidades históricas? Las comunidades históricas son ni más ni menos que las comunidades que obtuvieron el Estatuto de Autonomía antes de la Guerra Civil. Entonces, en este caso, hasta 1936, las tres regiones de España que obtuvieron su Estatuto de Autonomía y que actualmente siguen en vigor, como son Galicia, País Vasco y Cataluña, son los que se conocen con el nombre de las tres comunidades históricas. Andalucía no la consiguió por poquitos días, porque el Estatuto de Autonomía empezó su tramitación parlamentaria justo cuando iba a estallar la Guerra Civil. La reforma militar. La República se va a dar cuenta de que hay demasiados mandos y que los militares están muy polarizados contra ella. ¿Qué es lo que pretende hacer? Crear un ejército que sea fiel a la República. Para eso, los militares contrarios a la misma, que no juren lealtad a la República, se les invita a que se retiren o a que mantengan sus privilegios como militares siempre que juren lealtad a la República. En este caso, hubo algunos que quisieron y otros que no. Luego tenemos, por otro lado, la reforma laboral, por la cual se mejoran los salarios, se crean las prestaciones de desempleo y además también se favorece la jubilación de los obreros. Uno de los elementos más valorados y premiados de la República va a ser la reforma de la educación. Se va a convertir en un derecho universal y en este caso la República supo llevarla a cabo, pero el gran error que cometió fue el de la nacionalización de la educación, pues en este caso la Iglesia tenía una gran cantidad de escuelas y tuvo un enfrentamiento directo con ella cuando se produjo esta nacionalización. La pérdida del poder que la Iglesia tuvo con respecto a la educación hizo que se pusiera desde el principio en contra de la República. Luego tenemos también que se van a desarrollar los derechos de matrimonio civil y divorcio. Las medidas tomadas por el gobierno de izquierdas van a ser duramente rechazadas por quienes de entrada se oponían a ellas. De entrada, los militares, liderados por Sanjurjo, generarán un golpe militar duramente reprimido. Sanjurjo
será encarcelado al igual que todos los líderes. Y a esto debemos añadir también el rechazo que va a producirse desde los propietarios a la reforma agraria, así como la Iglesia, que considerará las medidas de la República radicales en cuanto a la confesionalidad del Estado y la reforma educativa. Por su contra, los sindicatos de izquierda, al igual que los partidos más radicales, entienden que el gobierno de izquierdas está tomando medidas muy ligeras y deben de ser mucho más profundas, fomentando el acceso a la tierra de los jornaleros sin ningún tipo de pago, es decir, una reforma agraria mucho más radical que la que están proponiendo. Esto va a desembocar en los llamados incidentes de Castilblanco y Casas Viejas, que van a ser los elementos que le van a costar el gobierno a los republicanos de izquierda. Estos incidentes consistieron en que, alentados por los sindicatos anarquistas, los jornaleros asaltaron las tierras y se hicieron con ellas, arrebatándoselas a sus propietarios. La Guardia Civil tuvo que reprimir esta acción y el gobierno fue quien la dirigió, puesto que entendió que no podía nadie tomarse la justicia por su mano, lo cual va a hacer que la opinión pública se muestre desfavorable al gobierno y por tanto se tengan que convocar elecciones donde la derecha se hizo con el poder. Es muy importante mencionar que el suceso de Casas Viejas en Andalucía va a costar la vida a jornaleros, propietarios, así como guardias civiles que participaron en la reyerta para poner fin a esta sublevación incitada por los sindicatos de anarquistas.